Damos los buenos días, la bienvenida a la licenciada Minú Tavares Mirabal, presidenta de Opción Democrática, ex candidata presidencial. La tuvimos en los pasados comicios participando ya como candidata presidencial en esas elecciones generales del año 2016. Hoy está con nosotros, es parte del bloque opositor y ha estado muy activa en las últimas semanas haciendo, ¿no?, una posición, presentando la posición, su visión respecto al proyecto de ley de partidos. Licenciada, buenos días, bienvenida. Muy buenos días. Buen día, Minú. Buen día. Bueno, pues nosotros le hemos invitado justamente para hablar del proyecto de ley de partidos que ha sido tan controversial, que se ha discutido bastante. Un proyecto que, a pesar de que tiene 15 años descansando o más en el Congreso de la República. Por lo menos 18 años. Imagínese usted. Sin embargo, en esta ocasión, el tema ha tomado tanto cuerpo, se ha discutido tanto, que la sociedad también se está involucrando en el mismo. Y el bloque opositor está jugando un rol importante en este momento, y me gustaría que nos hablara justamente del papel que juega Opción Democrática dentro del bloque opositor en esta oportunidad, con un tema en el que todos están de acuerdo. No quieren padrón abierto, y me gustaría que nos explicara un tanto cuál es la posición puntual de Opción Democrática. Perfecto. Bueno, primero yo quiero aclarar que no hay tal cosa como un bloque opositor. Eso es un espacio de coordinación de partidos que están en la oposición con respecto a las reformas del sistema electoral necesarias y a todo lo que tiene que ver con el sistema electoral, empezando primero las acciones que se llevaron a cabo para tratar de evitar que se quedara la Junta Central Electoral anterior como querían, y luego y que se conformara una Junta y un Tribunal Superior Electoral que se rigieran sobre todo por el compromiso con el cumplimiento de las leyes que están obligados y obligadas a cumplir. Y esa era la demanda. Y luego la otra, el otro aspecto en el que se ha trabajado desde esos partidos, que son 11, es en las propuestas y en buscar mecanismos que permitan que se logre aprobar una reforma a la ley electoral y una ley de partidos que, como ustedes bien decían, se ha discutido. Bueno, ahorita va a cumplir 20 años, pero ya mayor de edad. Ya alcanzó la mayoría de edad. Ya. El año que viene cumple 20 años, porque Onofre Rojas dijo que ellos la llevaron en el 98. En el 98 la primera vez, sí, la primera versión. Y desde entonces yo trabajé en eso. Pero voy a decir varias cosas, porque efectivamente el tema del padrón está en el primer lugar, en este momento, de alguna manera, ocupando la atención, sobre todo de los opinadores políticos y de la discusión de los partidos. Siempre lo ha estado, pero desde mi punto de vista no es lo más importante, en realidad. Porque aquí el problema va mucho más allá que eso, y los problemas tienen que ver sobre todo, yo creo, con el cumplimiento de la ley y con el financiamiento. Entonces, desde ese punto de vista, quisiera señalar que la primera preocupación de esos partidos es y ha sido desde el principio que hay que discutir y aprobar primero la ley electoral, la reforma a la ley electoral, que es una reforma, que es una ley de 1997. O sea, y la Constitución incluso fue tan drástico el cambio que produjo la Constitución que hizo 2 instancias para la decisión en materia electoral. Dividió la Junta Central Electoral y creó el Tribunal Superior Electoral. Sí. Y esa ley se refiere a una Junta Central Electoral que tenía una Cámara administrativa y otra contenciosa. Por lo tanto, la ley que rige a las instituciones, que valga la redundancia, que rigen todo el sistema electoral, que rige los partidos, que rige el funcionamiento
de la política en cuanto a la elección de sus autoridades, no existe. Es decir, no tiene una ley que se quedó desfasada, que no sirve para regularla. Y tan grave es esa situación que el anterior presidente de la Junta, en febrero del 2015, si ustedes recuerdan, dijo que si no se aprobaban esas dos leyes, aquí no iba a haber condiciones para celebrar elecciones en el 2016. Sí. Y bueno, no solamente eso, no fue una alerta, fue una amenaza que se convirtió en realidad y se demostró cómo fue imposible celebrar en la República Dominicana unas elecciones que pudieran llamarse libres, competitivas, limpias, bien organizadas. Se caracterizaron por un gran caos, por la comisión de hechos que todavía no han sido aclarados, que están pendientes ahí, como la compra millonaria de unos escáneres que finalmente no funcionaron y que se hizo ¿para qué? Para violar la propia ley vigente, que establece una manera de votación y que la propia Junta violó su ley, la ley que esté desfasada, que no cumpla completamente, pero es la que los rige, la que establece el tipo de votación. Por lo tanto, lo principal, lo primordial es eso. Y el PLD no ha querido que esa ley se apruebe. De hecho, con esa mayoría que tenía y que ahora tiene mayor en el Congreso Nacional, esa ley electoral no se ha empezado ni siquiera a discutir, no se discutió. Yo formaba parte de la comisión, yo me incorporé a esa comisión y formé parte de todas las comisiones que hubo para discutir la ley de partidos. Y esa sí tenía el PLD interés de que se aprobara, porque se sentían incapaces de organizar su propio proceso interno. Y la verdad es que el último proceso interno que llevaron a cabo para elegir 10 diputados, que terminó con 2 muertos, pero en la realidad las informaciones que tenemos es que fueron 4. Entonces, es decir, para elegir a 10 era, porque recordemos que aquí hubo un soborno para que se cambiara la Constitución y entonces parte de la negociación que hicieron fue garantizarle a los legisladores actuales que no iban a competir internamente para buscar sus candidaturas. Entonces ahí hay un problema que sobre todo yo creo, que tiene el PLD y sobre todo el danilismo en el ejercicio del poder y en representación de esa facción en el partido de gobierno. Entonces ellos tienen interés en esa ley, pero tienen interés en una ley que no cambie mucho. ¿Cuál es el sentido de aprobar esas leyes? El sentido de aprobar esas leyes tiene que ser para construir democracia en la República Dominicana. Debe de ser así. Y el de la ley de partidos es para construir partidos democráticos en la República Dominicana, porque no lo son en la actualidad. Entonces, la posición, en los partidos de oposición ha habido, como es normal, porque, o sea... Su experiencia legislativa le dice que la ley de partido podrá ser aprobada por lo menos antes de diciembre. Podría ser, pero yo espero que no. ¿Por qué yo espero que no? Porque la ley electoral no se ha empezado a discutir. Entonces, la ley electoral, la reforma a la ley electoral, si pudiéramos establecer rangos de jerarquía, la ley electoral jerárquicamente debe ser superior a la ley de partidos, aunque la ley de partidos también es una ley orgánica, porque está contemplada en la Constitución. Pero de un código también, bueno, han propuesto algunos también. Bueno, es necesario un código electoral porque lo único que hay no es la ley electoral y no es la ley de partidos. Sí. O sea, por ejemplo, el tema ese de las primarias podría ser un tema de una ley especial, si hubiera voluntad de que se avanzara. Los partidos de oposición lo que han planteado
con respecto a ese tema, que insisto, no es tan importante, dije, es más importante la ley electoral, es más importante tocar el tema del financiamiento, al que hay que ponerle tope, que tampoco quiere el partido de gobierno. Si aquí no se disminuyen los costos de la campaña, y si aquí no hay sanciones para los delitos electorales, vamos a seguir exactamente en las mismas, transitando hacia un deterioro cada vez mayor de la política y sobre todo de las posibilidades de construir democracia en la República Dominicana. Has planteado, y esto me lo han dicho también otros políticos, la necesidad de una ley electoral y qué va primero, si una cosa u otra. Ahora, lo que se está discutiendo actualmente, para bien o para mal, es ley de partidos, y de hecho, tanto el presidente del Senado como de la Cámara de Diputados, ayer el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, habló de que había un compromiso fuerte y de que él esperaba y él entendía que en esta legislatura se iba a aprobar. Yo tengo 17 años oyendo hablar de ese compromiso fuerte que hay que aprobarlo en esta legislatura. Ahora, si se aprueba, Minú, viene la lucha de ustedes también empujar para que se apruebe el proyecto la modificación a la ley electoral. Podría ser, porque... Porque ya tenemos el tema de las primarias y el tema del padrón es un tema de la ley electoral, no es de la ley de partidos políticos. Sobre todo porque la discusión en qué punto es que está. Y yo te estaba comentando lo de que en los partidos de oposición también hay diferencias con respecto a ese tema, aunque hay acuerdo en que las primarias deben ser voluntarias, sí, que las celebre el partido que quiera celebrarlas, y que deben ser simultáneas, porque eso es lo único que garantiza que no haya, digamos, interferencia de unos partidos. Sobre todo en los partidos más grandes, por ejemplo, el PRM propone que deben de ser con padrón cerrado. ¿Por qué? Porque utilizar el padrón abierto se presta a mucha sinvergüencería, que ya lo hemos visto, tenemos precedentes muy recientes de lo que ha pasado con la utilización de padrón abiertos en elecciones de esos grandes partidos. Quizás los partidos más pequeños no son tan afectados y ahí se puede... Pero es que tú no puedes tener en una democracia reglas para los pequeños y reglas para los grandes, como la distorsión terrible y antidemocrática que hay en la distribución. No hablo de tener reglas, sino que son conveniencias de que quizás los partidos pequeños no están tan interesados en ese tema porque no les afecta tanto como les afecta a los grandes partidos. Todo el mundo está interesado. Todo el mundo está interesado en ese tema. En ese aspecto que tú acabas de decir. Todo el mundo tiene que estar interesado, todos los partidos. En el caso de Opción Democrática, ¿están de acuerdo o no con padrón cerrado o padrón abierto? Nosotros hemos planteado que aquí es muy difícil la realización de elecciones con un padrón abierto, por muchísimas razones que serían y que dificultarían la posibilidad de celebrar esas elecciones sin que haya una interferencia con respecto a la participación en la toma de decisión sobre los candidatos de un partido o de otro partido. Pero de verdad, y esa es la posición, y esa posición se le fue a plantear al presidente de la Junta Central Electoral, y al parecer en esa posición está hasta ahora solos dentro del PLD, la facción del danilismo, defendiendo a rajatabla eso. Yo insisto, los problemas de los partidos, de las elecciones, trascienden el tema de las primarias o del padrón abierto o cerrado, que para mí no es lo fundamental. Si son voluntarias, cada quien decide si participa o no en ellas.
cada quien decide, porque efectivamente hay partidos que pueden y que tienen en sus estatutos la escogencia de sus candidatos a puestos de elección nacional a través de asambleas. Sí. O a través de un congreso. Entonces tienen que tener la posibilidad. Pero ahí hay muchísimos otros temas que están relacionados con ese y que no se están tocando. Claro. Por ejemplo, cuando se habla de ese tema de las primarias, no se habla de si esas primarias se van a hacer solamente por parte de los partidos o serían primarias para escoger candidatos y candidatas de una alianza. Y si podrían hacer primarias las alianzas, por decir un tema. Pero aquí, insisto, otra vez, el problema que tenemos es lo que cuesta la política, lo que cuestan las elecciones. Eso es muy importante. Y que no hay sanciones claras. Entonces, si eso no se toca, si ese toro no se agarra por los cuernos, padrón cerrado, padrón abierto, no va a significar absolutamente nada más que la posibilidad que tendrán quienes detentan el poder de imponer lo que ellos quieran en su partido y en los demás partidos. Y ese es el temor legítimo que tiene la mayoría de los partidos políticos en la República Dominicana, sobre todo con el tema de la cantidad. Es decir, aquí todo el mundo conoce el padrón de todo el mundo. El único padrón que nadie conoce es el del PLD. Ese es el único al que nadie tiene acceso. Pero hay un padrón de la tarjeta Solidaridad, del abono gas, de todas las tarjetas, de los empleados públicos, etcétera, que son como una especie de espada de Damocles sobre la posibilidad de llevar a cabo procesos que resulten limpios, o bien organizados, y que tiendan a esa construcción democrática que no me cansaré jamás de repetir. Y hay medidas que se pueden tomar. En tu percepción, Minú, en tu percepción, ¿tú crees, como creen algunos, que Danilo está preparando las condiciones para volver a hacer una modificación constitucional y buscar otra repostulación en el cargo? Yo estoy, como la mayoría del pueblo dominicano, segurísima de eso. Segurísima, lo están haciendo, pero antes de que hubieran asumido en el 2016, ya habían puesto vallas en diferentes partes del país anunciando esa reelección, esa amenaza. Y además yo creo que él está de alguna manera compelido a hacerlo, porque él tiene que garantizarse la impunidad y anda buscando eso. Y él sabe que con todo lo que han hecho, con el hecho de haberse convertido en la gestión más corrupta de gobierno en la historia de la República Dominicana, entonces, ¿cómo evita que se haga justicia en la República Dominicana? Por lo tanto, van a tratar de que se quede hasta donde puedan. Y si no pueden, van a tratar de imponer a alguien que entienda que le puede garantizar esa impunidad para que no se haga justicia, para que se quede impune, por ejemplo, el escándalo de las plantas a carbón de Punta Catalina, por ejemplo, para decir uno solo, o la OISOE. O sea, estamos hablando de un gobierno que insiste en seguir haciendo todo para violar la ley. El presupuesto se terminó de discutir en la instancia que le corresponde. ¿Qué le pareció? Se terminó de discutir ayer en esa instancia que le corresponde, que debe ir al Congreso antes del 1 de octubre. 814.000 millones, casi 800 para la mil OISOE. millones. Óyeme, 10.000 millones para la OISOE. O sea, pensemos bien en lo que eso significa. Una institución para construcción de obras, una institución que no tiene entre sus atribuciones la construcción de obras, sino la supervisión de obras, que tiene detrás una serie de escándalos, con incluso un muerto con respecto a los escándalos de corrupción ahí adentro, y se le están asignando
ilegalmente, porque es una ilegalidad de parte del gobierno central asignarle esas cantidades a la OISOE para hacer lo que no le corresponde hacer. Para decir un solo caso. Entonces, esos son los recursos que terminan yendo a utilizarse también para garantizar que quienes están en el poder, como en este caso el danilismo, tengan más recursos para violentar la celebración de procesos internos y también nacionales que sean limpios, libres, competitivos. Por eso es que hablamos de que no hay democracia. Y eso solo se garantiza evitarlo si tú tienes, por ejemplo, sanciones claras en los cuales los partidos que no cumplan con la ley pierdan la candidatura y la Junta Central Electoral tenga la posibilidad de quitarle la candidatura a alguien que no cumple con el tope de gastos, por ejemplo. Y ahí iba. O que no rinde cuentas con el financiamiento. Usted hablaba del costo de la política en República Dominicana, que es una barbaridad. Aquí todo el mundo sabe cuánto cuesta una candidatura a diputado, por ejemplo. Cuántos millones debe de disponer un diputado. Primero para alzarse con la postulación y luego, o sea, para que lo elijan a lo interno de las organizaciones. Nadie sabe qué diputado del gobierno rinde cuenta con respecto a todas las raciones que le dan a través del plan social. ¿Qué diputado incluye eso en su rendición de cuentas? ¿O qué senador? ¿Qué senador incluye entre sus gastos la funda o los electrodomésticos? Sí. O sea, que se les entregan para las campañas, para el Día de las Madres, y eso por ahí, sin contar con toda el clientelismo que se propicia a través del propio Congreso de la República. En ese aspecto, Minú, porque a mí siempre me ha interesado también mucho esa parte que es fundamental en el proyecto de la ley electoral, ley de partidos. O sea, cuánto y cómo se puede controlar los recursos que se destinan para una candidatura, regulando lo que tiene que ver con los spots, las vallas, la no sé qué. O sea, ir creando una nueva cultura a lo interno de los partidos políticos para que esa forma tan burda de hacer política en República Dominicana se vaya transformando hacia mejor, donde se respete más la gente. Pero ¿cuáles son los planteamientos específicos que ustedes como Opción Democrática tienen para esa parte que es fundamental? Mira, por ejemplo, nosotros, uno de los gastos más altos que hay, como aquí no hay garantía de que sean limpias las elecciones, una de las principales medidas que habría que tomar para evitar lo que significa que tú tengas que poner como partido delegados en todas las mesas electorales, lo que no es tampoco una garantía, porque también los compran y se sabe todo el negocio que hay alrededor de eso, es establecer el escrutinio público. Es decir, ¿por qué tiene que ser secreto el conteo de los votos en una mesa electoral? Exacto. O sea, el único límite para que el conteo de los votos el día de las elecciones sea observado es el número de personas, el físico, que caben en donde está esa mesa electoral. Eso puede ser televisado. Sí. O sea, ¿a dónde cuál es el peligro de que se cuente públicamente? Esa es una medida que bajaría los costos de las campañas de la política. No cabrían tanta gente en una mesa. Es que no, es que tú puedes poner, en este espacio caben 20 personas y lo pone afuera y pone un listado a donde tenga que registrarse todo el que vaya a entrar con su cédula. Y si alguien sale puede entrar otra persona, pero las ventanas pueden estar abiertas y la gente puede verlo también, los que están adentro. O sea, eso sería fundamental porque quienes tienen que garantizar la soberanía del voto es la Junta Central Electoral. Sí. El otro tema que sería además constitucional es establecer la obligatoriedad del voto. O sea, el voto obligatorio. Sí, porque el voto obligatorio está mandado por la Constitución de la República desde el momento en que lo estableció
como una obligación, como un derecho y como un deber. Entonces, en el artículo 77 de la Constitución se establece que los deberes constituyen obligaciones. Sí. Obligaciones para la persona, dice hasta para la persona jurídica. O sea, para todo el mundo constituye una obligación. Y entre esas obligaciones que describe está votar. Pero la gente le tiene temor y dice que no obligado no. No, pues obligado sí, porque usted vive en una democracia y la democracia se sustenta en la participación. Sí. Si queremos democracias fuertes, tenemos que garantizar que todos los ciudadanos y ciudadanas vayan a votar. Y el mínimo sacrificio que alguien que vive en un país y que se considera dominicano o dominicana puede hacer es ir a las urnas cada 4 años a decir quién quiere que lo gobierne. Eso es es algo que no debiera ni discutirse. Es un deber como pagar impuestos. Así mismo. Es así de sencillo. Y eso terminaría con muchísimos delitos electorales que se cometen el día de las elecciones. Claro, porque también. Ahí tú no tendrías que ir con la guagua a buscar la gente para que vayan a votar. Esa es otra manera de garantizar una competencia equilibrada. Y la estamos también proponiendo los partidos que estamos en la oposición, que es la de que el transporte público sea realmente transporte público para todo el mundo y que esté controlado por la Junta Central Electoral. Porque alrededor de eso hay un negocio enorme. Uy, sí. Hay un negocio enorme y solamente pueden garantizar ese transporte los que están en el gobierno, que se lo garantizan desde la utilización de los organismos de transporte público como la OMSA y etcétera, debiera ser regido por la Junta Central Electoral y que todo el que quiera ir a votar o que necesite transporte interurbano lo pueda hacer desde el día antes de las elecciones y el día después, y transporte urbano debería ser solo el día de las elecciones, garantizado por la Junta Central Electoral, regido. Estoy señalando una serie de medidas que podrían tomarse y que contribuirían de manera notable a mejorar, a garantizar esa construcción democrática que necesitamos. Minu, me da la impresión que la Marcha Verde ha perdido esa proyección con que en principio se notó, y pienso que incluso que esa propuesta que hicieron primero de pedir la renuncia del presidente y después de pedir como que el presidente sea sometido a la justicia, me parece que eso ha sido como una estrategia como para mantener ciertos niveles de fortaleza, porque me da la impresión que la marcha lo que pasa es que la única estrategia que hay aquí es la del gobierno de decir eso que tú estás diciendo. Esa sí es la estrategia. La Marcha Verde, yo decía el otro día en un Twitter, los muertos que vos matasteis gozan de buena salud. Dieron por terminada la Marcha Verde y mira lo que pasó en La Vega. Ahí estaba vivita y coleando y va a seguir estando. Y tenemos todos que luchar porque siga estando, porque la demanda de Marcha Verde es fundamental, es el fin de la impunidad, de toda la impunidad, es la construcción de justicia sin la cual no hay democracia posible, en primer lugar. En segundo lugar, la Marcha Verde no pidió la renuncia del presidente de la República. Pero eso está en los diarios. No, pues claro, un grupo de gente, un grupo de intelectuales firmó un comunicado. Ellos firmaron ese comunicado y muchos de ellos forman parte de Marcha Verde. Pero Marcha Verde incluso oficialmente dijo que ellos no habían hecho eso. Y con respecto al segundo o al tercero de esos comunicados, también Marcha Verde fijó una posición, pero yo me quiero referir a eso. Es que el presidente de la República, es que Medina es extraterrestre. O sea, que aquí se entiende que es
es casi una ofensa divina pedir que se investigue, cuando aquí han ocurrido los hechos con la gravedad que han ocurrido. Aquí alguien duda la comisión de los sobornos, de la complicidad, de la asociación de malhechores con una empresa que ella misma lo ha reconocido como Odebrecht. Alguien duda la protección del gobierno a través de un acuerdo de la propia Procuraduría para garantizarle la impunidad a esa empresa y que esa empresa pueda seguir trabajando en la República Dominicana. Nadie lo duda. ¿Alguien duda que esos 92 millones se pagaron en soborno? No, lo que la gente duda es cuánto más fueron los que se pagaron. Eso es lo que la gente dice, eso es lo mínimo que se dio. Y el presidente de la República no es responsable de eso. ¿Y quién dijo que no puede ser investigado? Lo establece la Constitución. No, no lo establece. Eso, o sea, ¿quién dijo? Ojalá que aquí todo el mundo estuviera pidiendo que se investigue. Porque esa es la única garantía, la de que se haga justicia, de que aquí podamos construir un país que progrese y un país que sea democrático verdaderamente, y que toda la riqueza, el crecimiento económico de que tanto se vanaglorian, vaya a parar a mejorar nuestro país, no a mejorar los bolsillos de quienes lo administran. Entonces no es ojalá que la Marcha Verde lo pida, ojalá que el pueblo dominicano entero pida, y ojalá ese es el país que quisiéramos tener, que el presidente de la República diga, vengan, investíguenme, que hubiera tomado decisiones y medidas para castigar a sus funcionarios corruptos y que no estuviera, como decíamos antes, aprobando el envío de un presupuesto que le asigne 10,000 millones de pesos el año que viene a una institución para hacer obras que no le corresponde hacer. Eso es lo que debieran, por eso nada más habría que investigarlo. Al presidente de la República había que investigarlo por el soborno que propició en el Congreso Nacional para cambiar la Constitución de la República. Cambiaron 100 votos, 100 legisladores, le faltaban 100 votos y lo cambiaron en 3 días. Entre otras cosas, porque soborno no es solamente dar dinero, es dar cosas también. ¿Y qué les dieron? La posibilidad de reelegirse sin participar en una convención interna. Una comisión como la CICIG, ¿tú la favorecerías aquí en el país? Bueno, yo no favorecería una comisión de la CICIG porque mi posición siempre ha sido que la construcción democrática la tenemos que hacer nosotros, que nosotros tenemos que hacer y tomar las medidas para que aquí se haga justicia, que tengamos un poder judicial fuerte, independiente, comprometido exclusivamente con el cumplimiento de la ley y de la impartición de justicia, que castigue a los culpables, no que proteja, no que los proteja, como ocurre actualmente. Y para lograr eso, habría que empezar, por ejemplo, por dejarnos de estar repitiendo de que es un atentado, casi, pedir que el presidente de la República responda. Usted, señor presidente, está obligado a responder. Obligado, eso es parte de sus responsabilidades como primer mandatario de la nación. Por lo tanto, déjense de estar repitiendo ese tipo de cosas, porque la mala noticia para ustedes es que este pueblo está demandando justicia y lo va a seguir haciendo. Y el que no defienda que se haga justicia, que se termine con la impunidad y con la corrupción, simplemente se está haciendo cómplice de todos los delitos, de todo el desfalco, de todo el robo que se le está haciendo a este país, a este pueblo, que está pagando las consecuencias muy altas. Y si no, veamos que estamos apareciendo como uno de los países más vulnerables del mundo, que por suerte no pasaron Irma y María, no impactaron directamente para que la tragedia no haya sido mayor. Pero quienes están hoy sufriendo las consecuencias de la depredación ambiental, de la falta de medidas que se han tomado, de la improvisación,
del nombramiento de personal en los organismos de prevención que no está preparado para ello, que simplemente están ahí porque son militantes del partido de gobierno o de la corriente o de la facción de ese partido de gobierno. La están pagando dominicanos y dominicanas allá, en cada uno de esos lugares del país a donde un chin de agua ha dejado a la gente sin sus casas y hasta sin sus vidas. Sí. O sea, ¿dónde es que estamos viviendo? En un país donde el director del COE se permite decir que los muertos que hay no se le pueden atribuir a los ciclones porque a Irma o a María. Sí, porque, o sea, el director del COE diga eso y eso pase aquí como desapercibido, si como si nada. O sea, no, el anciano, ese fue un imprudente. Y es la policía la que tiene que responder. No, señor, tiene que responder usted. Y esos son muertos que se le tienen que computar al desastre. Sí. Y que no debieron haber ocurrido porque esa inundación, en primer lugar, no debió haber dejado aislado a ese señor. O debió ese señor haber tenido la confianza de que iba a poder llegar a donde tenía que llegar, quizás también buscando salvar su propia vida. Y ahí encontró la muerte. Y encontró la muerte. O sea, ese país es en el que estamos. O sea, estamos en un país en el cual las autoridades que deben, digamos, cumplir y hacer cumplir las leyes, las incumplen. O sea, nosotros vivimos este fin de semana otra tragedia, por si no teníamos suficiente tragedia. Vivimos un desalojo por parte de la Policía Nacional en la madrugada, a donde hay un oficial que fue asesinado y varias versiones de las autoridades. Eso es un Estado de Derecho. No, bueno, eso no es un Estado de Derecho. En La Vega también vi anoche ahí el apresamiento a varios periodistas porque estaban filmando y eso es una barbaridad. Nosotros condenamos ese atropellamiento a colegas, periodistas, camarógrafos que están haciendo un servicio a la sociedad dominicana y la manera en que se televisó esa parte, yo lo pude ver en uno de los noticiarios. Que para garantizar la legalidad o la seguridad, entonces las autoridades actúan ilegalmente. No eso es lo que se llama. A eso es que nos referimos cuando decimos que aquí no hay Estado de Derecho. Gracias a Minuta Vares Mirabal. Agradecemos muchísimo. Quedó un tema muy importante pendiente que lo mencionó en varias oportunidades, el tema del presupuesto. ¿Qué le parecía el presupuesto que para el año próximo son casi 100,000 millones de pesos más? ¿De dónde lo vamos a sacar? El tema de el pacto fiscal que nunca se ha llevado a cabo, en fin, un endeudamiento que anda por las nubes y ya República Dominicana está colocada en los organismos internacionales como uno de los países más endeudados de la región. Gracias a Minuta Vares Mirabal, presidenta de Opción Democrática. A ustedes, amigos, también gracias por el favor de seguirnos. Hasta mañana, Lindsay. Pásela bien, compañero. Hágase un tececito por allá. Que pase un feliz resto del día. Igualmente.